Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva sesión de formación sabia en la que nos acompañan unos colaboradores de lujo. Nos acompaña Siemens, que es la segunda formación que hacen con nosotros dentro del proyecto Sabia sobre un tema muy interesante, muy importante, no solo a nivel particular, sino también a nivel empresarial, que es lo que vamos a ver hoy. Y quiero darle las gracias por acompañarnos en esta nueva formación Sabia. Para los que seáis nuevos en la plataforma, os cuento un poquito. Generación Sabia es un proyecto sin ánimo de lucro que empezamos hace 6 años, impulsado por la Fundación Endesa en colaboración con la Fundación Más Humano. Juntos llevamos en la plataforma, para los que lleváis un tiempo ya os habéis familiarizado con ella, para los que acabáis de llegar, somos una plataforma y un movimiento social en lo que nuestro objetivo principal es hacer frente al edadismo laboral, ¿vale? La discriminación laboral por razón de edad que se vive en los entornos laborales y también impulsar la empleabilidad y potenciar las oportunidades de trabajo y empleo de los profesionales mayores de 50 años que han sido desvinculados de manera prematura del mercado laboral. Actualmente, dentro de la plataforma somos ya 46.000 perfiles seniors de toda España, con diferentes tipos de expertise. Y lo más importante es que estáis aquí por algo, porque seguís queriendo aportar todo vuestro talento, toda vuestra experiencia al tejido empresarial y social de nuestro país. Con lo cual, bienvenidos a la plataforma para los que acabáis de llegar. Y dentro del proyecto Sabia realizamos diferentes acciones, como estas formaciones Sabia que realizamos una vez al mes. Se tratan de webinars, de píldoras formativas entre 1 y 2 horas, en las que tratamos temas concretos sobre competencias, habilidades, tendencias, nuevas formas y figuras profesionales en el mercado laboral, en el que pretendemos que en este ratito que compartimos juntos tengáis más información y podáis ampliar vuestra mirada hacia nuevas formas de interactuar con el mercado de trabajo. En concreto, la formación que nos ocupa hoy sobre ciberseguridad es un tema que además nos lleváis tiempo pidiendo, que en diferentes foros y en diferentes conversaciones ha salido, ¿no? Que queréis aprender más sobre la ciberseguridad y cómo poder aplicarla en vuestro día a día, incluso poder llegar a desarrollar vuestra carrera profesional en este ámbito. Y contamos con unos colaboradores de lujo, con Siemens, como os decía al principio, que quién mejor que ellos para contarnos cómo está el entorno del tema de ciberseguridad en los entornos empresariales e industriales. Quiero presentaros a Mike Olzauer, luego me corrigen, Mike, Ningún y, problema. y contaros que él es responsable de ciberseguridad CISO en Siemens, es un líder visionario en transformación digital y en estrategia de TI. Lleva más de 14 años de experiencia internacional en ciberseguridad y más de 10 años en TI en Siemens. Además, tiene un historial en la carrera laboral en torno a la experiencia en metodologías ágiles, de la nube, arquitectura tecnológica, en fin, un sinfín del entorno digital y online. También nos acompaña Iciar Longoria. Ella es Product Manager profesional en conectividad digital y ciberseguridad industrial y también en fuertes bases de telecomunicaciones y experiencia en el sector industrial. Ella está dedicada a ofrecer soluciones holísticas en diferentes infraestructuras de la nueva era digital industrial 4.0. Además, está especializada en ciberseguridad industrial con foco en la digitalización y las nuevas ciberamenazas. Como veis, os he contado un montón de cosas que a mí, pues, seguro que nos vais a contar ahora un poco más, Mike y Cia, en qué consisten también vuestros perfiles, porque algunos estaréis familiarizados, otros como yo no estoy tanto, pero seguro que a lo largo de este ratito que vamos a compartir juntos nos vamos con un buen baño y con una buena revisión de lo que es este entorno de la ciberseguridad. Contaros que si queréis los seniors de Sabia dejar en el chat vuestras preguntas y al finalizar la exposición haremos un ratito de coloquio. Así que muchísimas gracias a todos los que estáis participando y os doy paso, Mike y Ciar, para la formación de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por hacernos partícipe en este proyecto. Encantados de poder contar en qué consiste ciberseguridad. Eh, Simplemente os doy también una breve introducción sobre mí. Aparte de mi carrera profesional, habéis visto que
tengo un nombre raro, soy alemán, pero llevo viviendo en España ya 36 años, con lo cual casi mi corazón ha sido absorbido por España y llevo viviendo aquí tanto tiempo que ya no quiero volver a Alemania. Em, no sé si, Itziar, si quieres decir algunas palabras al principio. Sí, bueno, en primer lugar, encantada y Empezar muchas con las- gracias bueno, por asistir y también a Desiree y Irene por hacer este tipo de eventos. Y bueno, yo al final vengo del otro lado, que soy de las telecomunicaciones, y yo soy de aquí, del norte de España, solo que me mudé a Madrid a estudiar la carrera y ya desde ahí, pues bueno, fui desarrollándome profesionalmente. Estuve un año en Alemania también cursando asignaturas del máster un poco para conocer un poco la cultura y la forma de trabajar allí. Y bueno, ahora pues llevo varios años en Siemens, como comentó Desiree, soy Product Manager y básicamente pues me dedico a ofrecer soluciones en entornos críticos en los que al final la ciberseguridad, ya os comentaré que se enfoca de una forma diferente a lo que se viene percibiendo ciberseguridad como tal o lo que, por ejemplo, a mí me enseñaron en la carrera de Teleco. Entonces, para mí me parece algo bastante interesante de conocer y que cualquier pregunta, aquí estamos para resolverosla. De acuerdo. Pues creo que vamos a pasar ya a la presentación. Yo no sé si se ve ya la diapositiva. Se debería de ver ya la Sí, portada. se ve, Bien, se ve. pues perfecto. Creo que lo que queríamos presentaros durante la charla de hoy son qué importancia tiene actualmente la ciberseguridad, en qué ámbitos se aplica, y un tema muy importante, muy interesante al final, qué perfiles profesionales se requieren en ciberseguridad, la formación y habilidades necesarias. Y luego, pues queríamos hablar un poco del enfoque de la ciberseguridad en Siemens. De hecho, cuando me preguntaron que si quería dar una charla en este entorno, he empezado a crear una presentación de cero en vez de contaros el libro de cómo o qué hacemos en ciberseguridad en Siemens. He pensado que es lo que puede interesaros más de cara a reorientar vuestra carrera profesional y bueno, digo, voy a empezar con lo básico, que es la ciberseguridad, ¿no? Entonces, para nosotros definimos la ciberseguridad como básicamente un conjunto de medidas técnicas que se utilizan pues, para proteger la seguridad de nuestras redes, la seguridad digital de nuestra organización. Y lo fundamental es pues, sí, proteger nuestros sistemas, los datos que tenemos y que estemos preparados para cualquier ataque malintencionado que se pueda producir hacia una compañía, una empresa. Los conceptos clave que yo considero a nivel de ciberseguridad son estos 5 puntos. El primero es preservar la confidencialidad, es decir, proteger nuestra información. Al final, el conocimiento es básico para que una empresa pueda funcionar. Yo siempre pongo el ejemplo de la famosa fórmula de Coca-Cola. Si alguien se hiciera con esa fórmula, pues evidentemente Coca-Cola podría perder bastante negocio. Al final, ahí consiste en proteger esa información. Integridad, pues garantizar que nadie pueda modificar la información en algún momento dado. Un caso de uso de preservar la integridad, imaginaros que tenéis que fabricar 1 millón de chapas de 10 por 10 eh, y alguien os manipula esta información durante el proceso de fabricación y en vez de fabricar esas chapas de 10 por 10 las fabricáis de 5 por 5. Eh, Evidentemente eso sería una pérdida importante porque habéis fabricado
basura, básicamente. Eso es preservar la integridad de los datos, que nadie pueda modificar nuestra información de forma no autorizada. Disponibilidad es un aspecto importante a la hora de necesitar acceder a datos en un momento dado y que los datos estén disponibles. Autenticidad es poder confiar en que la información proviene de una fuente correcta, una fuente de confianza. Y el último punto es el no repudio, es básicamente la imposibilidad de negar la responsabilidad de una acción. Si alguien ha ejecutado una acción, que no se pueda negar que lo ha ejecutado. Esos son un poco los conceptos clave en la ciberseguridad y lo que intentamos proteger con todas estas medidas y técnicas que se implementan. Los elementos principales de la ciberseguridad para conseguir todo esto que he mencionado en la diapositiva anterior es llevar a cabo básicamente un análisis de riesgos para aplicar la seguridad en base a los riesgos que tenemos con cada uno de nuestros activos de la compañía. No es lo mismo implementar medidas y técnicas de seguridad del mismo nivel en absolutamente todos los activos, porque evidentemente implementar medidas y técnicas de seguridad cuesta dinero. Y para aplicar las técnicas de seguridad, medidas de seguridad necesarias, previamente hago un análisis de riesgo para saber y en base a esa criticidad implementamos medidas más severas o menos severas. Otro elemento principal es la gestión de integridad y de accesos. Cuando hablamos de gestión de entidades, es poder controlar de forma fehaciente quién accede a alguna aplicación corporativa. En Siemens ahora estamos desplegando el concepto Zero Trust, que es no confiar nunca y volver a verificar la identidad de alguien que accede a una aplicación, de dónde procede el acceso. Imaginaros un escenario de que estás intentando acceder a una aplicación hoy a las 10 de la mañana desde Madrid y media hora después estás intentando acceder con el mismo usuario desde Shanghái, por ejemplo. Ese intento de acceso, alguno de los dos, debe de ser erróneo, con lo cual hay que hacer una buena gestión de identidades y acceso a nuestros activos, a nuestros recursos informáticos, para poder garantizar que el que está accediendo es realmente el que dice ser. Otro elemento principal es la protección de datos. Es garantizar la privacidad de los datos digitales o de las personas para que no pueda haber ningún impacto legal, reputacional en las compañías. Si maneja de carácter personal, datos médicos de algún empleado, incluso se podría crear un perfil de movimiento de una persona que llegue por las mañanas a la oficina, a la 1 de la tarde se va a comer, a la 1:30 vuelve. Eso pueden llegar incluso a ser datos de carácter personal y esos datos pues deben de estar debidamente protegidos y que no caigan en manos indebidas. Y el último punto muy importante es poder detectar incidentes y dar respuesta a los incidentes de ciberseguridad. Evidentemente, podemos implementar 1000 medidas de seguridad, tener las últimas medidas tecnológicas para proteger nuestros sistemas, pero los hackers no duermen, se buscan nuevas posibilidades de atacar una empresa
Y evidentemente lo que tenemos que garantizar es poder detectar esos ataques, darnos cuenta que alguien no está intentando hackear y tener básicamente un proceso de respuesta a esos incidentes y evidentemente después tener un proceso de lecciones aprendidas y mejorar continuamente nuestras medidas de ciberseguridad. La historia y la evolución de la ciberseguridad. Esto me parece un tema muy bonito, la verdad, porque muchos creen que la ciberseguridad ha nacido hace muy poco, pero no es así realmente. Los primeros virus ya nacieron en 1970. Luego tengo otra diapositiva sobre todo la evolución de lo que es la ciberseguridad a lo largo de los últimos 100 años prácticamente. Y Siemens, pues ya tenía un equipo de seguridad en tecnologías de información allá por los años 80. Tenía ya un pequeño grupo que escaneaba nuestra red corporativa en busca de vulnerabilidades, agujeros de seguridad. Y solamente se vigilaba lo que es la seguridad de la red corporativa. Y ahora la ciberseguridad moderna, pues hay variedad de amenazas, ataques de ransomware. Ransomware es un ataque que cifra la información y hace que la información no es accesible. Tenemos el espionaje para enfrentar los nuevos desafíos. La digitalización de la historia, la ciberseguridad, un detalle que canta en ya allá en los años 3, que básicamente Max Klein interpretó la señal de un alámbrico de Marconi. Ya hay habilidades de en realidad fue el primer ciberataque, quería decir, que ha existido. Pero como por esta diapositiva, pues, la era digital eh, ha ido naciendo en la línea de tiempo de abajo los virus y las amenazas a las que nos enfrentamos a lo largo de la historia. Pero en realidad la digitalización que empezó ya en los años 90 es cuando ha ido aumentando de forma exponencial todos los virus, las amenazas que se fueron produciendo. Pero otro detalle, el primer antivirus que nació fue en los años 70, que empezaron ya a presentarse los primeros ordenadores personales y en paralelo pues, hubo un malware que se llamaba Creeper y consistía en que en los ordenadores aparecía un mensaje que decía I'm a creeper, catch me if you can. Y entonces a partir de ahí nació el primer antivirus que se llamó Reaper, que su función básicamente fue eliminar este virus llamado Creeper. Esto fue en los años 70. Y a partir de ahí, como podéis ver aquí en esta línea de tiempo, pues claro, empezaron a venir los ordenadores en los años 80 a los hogares, a los negocios, a la industria. En los años 90 empezamos a tener la era de digitalización y la automatización. Luego ya llegó la web, Internet, que esto solo se remonta a unos 30 años al pasado. Y ya empezamos al final, ya en 1999, tener un mundo completamente conectado y en los años 2000 ya empieza la movilidad. Y con todo esto empezaron a venir
los virus. No sé si alguno de vosotros os acordáis del famoso virus I love you, que aparecía un mensajito en el ordenador, pues que saltaba ese mensaje I love you. Stuxnet fue un malware que fue un antes y después para lo que es Siemens. Se podría decir, el primer virus en el entorno industrial. Luego vino Slink, SCADA, Hex, que se empezaron a utilizar sistemas industriales pues, para intentar hackear, en este caso, una planta de energía eléctrica. Y Siemens, a partir de ahí, creó un equipo especial en el año 2010 para garantizar la seguridad en nuestros productos y los servicios que vendemos a nuestros clientes. Y a partir de ahí fue evolucionando cada vez más. Supongo que algunos de vosotros habréis oído el famoso incidente WannaCry, que estuvo mucho tiempo en las noticias y la verdad es que nos mantuvo despiertos a muchos expertos en ciberseguridad para garantizar que nuestra compañía siga funcionando. Luego ya en los años 20 empiezan a venir Internet de las cosas, empezamos a tener domótica en nuestros domicilios, empieza a venir la industria 4.0. El año 2022 se pone en boca de todo el mundo la inteligencia artificial. Esto evidentemente nos pone nuevos retos encima de la mesa. La inteligencia artificial se puede utilizar para hacer muchísimo bien, pero también se puede utilizar para hacer virus o amenazas cada vez mejor hacia empresas. Hoy en día, cuando recibimos correos tipo phishing, los vemos que son cada vez mejores. El lenguaje que se utiliza en esos correos electrónicos cada vez es más difícil de detectar que es un correo malicioso, y todo esto se hace con inteligencia artificial ya hoy en día. En fin, esto ha sido un poco una excursión de cómo ha evolucionado la digitalización y cómo han ido aumentando pues, los ataques cibernéticos y de por qué la ciberseguridad está adquiriendo cada vez más importancia. Hablando de importancia actual, pues habiendo hablado de toda esta historia, pues nosotros vemos que los ciberataques son cada vez más frecuentes, más sofisticados, lo cual hace que la ciberseguridad es una prioridad para las empresas. Asimismo, también para proteger nuestros entornos industriales, que veréis luego más detalles para ver cómo se hace en entornos industriales. Un eslabón importante al final son todas las personas que están delante del ordenador. Podemos implementar muchas medidas de seguridad, pero hay que fomentar cada vez más una cultura concienciada en temas de seguridad. Es fundamental que todas las personas puedan detectar amenazas. Yo siempre persigo que nuestros empleados sean cortafuegos humanos, porque nosotros podemos tener medidas técnicas en nuestros servidores de correo electrónico, en nuestros sistemas informáticos, monitorizar la red informática que tenemos, pero si al final se cuela... Sí, hola Karin, ¿qué tal? Buenos días, soy Karin. Sí, buenos días. Si al final se cuela algún correo electrónico malicioso y el empleado delante de la pantalla pincha en el enlace, pues ya los malos han llegado a entrar en la red de la compañía.
con lo cual es muy importante tener una buena concienciación para todas las personas. La ciberseguridad o el no tener buena ciberseguridad, pues al final va a tener un impacto financiero y un impacto reputacional. Cualquier empresa que tenga un ataque exitoso, al final pues puede tener consecuencias financieras graves. Si se ve afectada alguna fábrica que están fabricando miles de productos diarios y la fábrica se para por un incidente de ciberseguridad, pues pueden llegar a tener posibles impactos financieros, al igual que la responsabilidad legal. Cualquier pérdida de datos de carácter personal puede llegar a tener una responsabilidad legal que a su vez pues, se traducen en pérdidas financieras. Consecuencias reputacionales. Si alguna empresa sale en los periódicos porque ha sufrido un ciberataque o que no que se ve que no ha hecho bien su protección de ciberseguridad, pues al final los clientes pueden desconfiar de esa empresa, que al final a su vez se traduce en pérdidas económicas y la credibilidad de los clientes y al final pues perdemos la lealtad de los clientes y pérdida de negocio. Regulaciones y cumplimiento legal. Cada vez hay más leyes. Luego veremos una diapositiva sobre las leyes actuales que tenemos sobre la mesa. Si no cumplimos con las leyes, pues al final puede haber multas millonarias por incumplir alguna ley. No hay solo leyes en otros entornos, sino también a nivel de ciberseguridad. Y es muy importante estar al tanto de qué leyes aplican a la empresa y asegurar que todas estas leyes, que estemos cumpliendo con todas las normas que nos apliquen. Ya no solo en España, sino también en otros países. Si en una empresa quiero hacer negocio en Estados Unidos, pues tengo que estar pendiente de qué normas de ciberseguridad tengo que aplicar a mis productos en Estados Unidos. O si quiero vender en China, pues tengo que estar pendiente de qué normas y cumplimiento legal tengo que tener en cuenta para vender mis productos en China. Como podéis ver, es bastante complejo. Ya no solo es proteger mi red y si no tengo ciberataques no hay ningún problema, sino va mucho más allá y necesitamos, de hecho, abogados en la compañía que tengan conocimiento sobre todas estas leyes, cómo hay que aplicarlas, etcétera, etcétera. Aquí os dejo alguna lista de qué leyes tenemos, por ejemplo, en España. Está el Esquema Nacional de Seguridad, que establece requisitos de seguridad que deben cumplir las administraciones públicas y las entidades privadas si prestan algún servicio a una entidad pública debe de certificar ese servicio en el Esquema Nacional de Seguridad. Luego tenemos la Ley de Protección de Datos, que evidentemente la ley española pues, complementa el Reglamento General de la Unión Europea y esta ley pues, es para proteger nuestros datos de carácter personal. Nadie quiere que algún informe médico de repente esté publicado en Internet y que cualquiera pueda acceder a esta información. Luego tenemos normas en la Unión Europea. Evidentemente, acabo de hablar de la regulación de protección de datos, pero por otro lado tenemos la directiva NIS. La directiva NIS 1 ya se traspuso como Real Decreto en España y aplicaba a la seguridad de redes y sistemas de información de entidades críticas o sistemas críticos en el país.
Ahora nos viene la directiva NIS 2, se tenía que haber transpuesto como Real Decreto el 17 de octubre, pero todavía no hay Real Decreto, estamos todos a la espera a ver si sale la ley en España. Pero ahí esa nueva directiva NIS 2 ya aplica al sector privado y obliga a implementar la ciberseguridad y establecer medidas de gestión de riesgos en los sectores críticos y en las entidades privadas que dan servicio a sectores críticos. Y, en fin, eso va a ser muy interesante de lo que vamos a tener que cumplir aquí en base a esa directiva NIS 2. Luego tenemos el Cyber Resilience Act, es otra legislación de la Unión Europea, pues que establece requisitos obligatorios de ciberseguridad para productos y software que tengan componentes digitales. Al final, la Unión Europea lo que persigue es proteger a los consumidores y empresas de tal manera que cualquier empresa que venda un dispositivo que sea con un componente digital conectado a Internet, pues debe de implementar unas medidas básicas de seguridad para que el producto cumpla con el Cyber Resilience Act y que los consumidores no tengan que estar preocupados por la seguridad de estos productos. Y evidentemente, pues el incumplimiento de este marco normativo puede tener sanciones legales, podemos tener problemas de reputación y, en fin, hay más leyes, pero he querido destacar las más importantes que hay que tener en cuenta hoy en día. Y como he dicho, las empresas hoy en día requieren personal, abogados que tengan conocimiento en estas leyes para poder asesorar a las empresas de forma adecuada y garantizar que cumplamos con todo este marco legal. Ámbitos de aplicación de la ciberseguridad. Pues evidentemente un punto importante es la infraestructura tecnológica, lo que ya venía diciendo en toda la presentación, pues proteger nuestras infraestructuras tecnológicas, servidores, aplicaciones, PCs de los usuarios ante ciberataques y vulnerabilidades, pues es fundamental para tener una empresa cibersegura. La protección de datos y privacidad es un factor evidentemente muy importante. La privacidad de los datos de las empresas, de los empleados, de las personas pueden tener un impacto reputacional y a su vez en multas millonarias por incumplir en este aspecto. Y es importante aplicar las medidas de ciberseguridad adecuadas para proteger los datos de carácter personal. Y ya pasamos al tema de entornos industriales, entornos críticos, y ya le cedo la palabra a Itziar para que os hable de los entornos industriales. Itziar, ¿estás todavía? Ahora, Vale. ¿me puedes ceder el control? Lo comparto yo pantalla. A mí, a ver. Si quieres compartir tú. O voy pasando yo las slides. La Sí. tengo. Venga, te he quitado el control. Vale, ¿veis mi pantalla? Avisarme cuando lo veáis. Sí, Sí, se ve ¿Sí? sin problema. Sí. Vale. Bueno, en primer lugar, gracias Mike por esa introducción maravillosa. Yo creo que era bastante importante y sobre todo toda la historia que me parece datos curiosos que te ayudan a entender el porqué del punto en el que nos encontramos, que básicamente es un mundo en el que la ciberseguridad está en boca de todos. Y como no puede ser menos, pues asimismo ha llegado a entornos OT
en general tecnologías de la operación, específicamente pues donde más boom está surgiendo es en entornos industriales. Pero bueno, al final cuando hablamos de un entorno OT es cualquier tecnología que concierna procesos productivos, operaciones, ya sea de factory, que serían procesos discretos donde hay líneas independientes, o process, que podría ser como la producción, por ejemplo, de un fármaco. Entonces yo quería empezar con una frase que me gusta mucho, que yo creo que define bastante bien todo lo que es la ciberseguridad. Al final es algo que es trending topic, que todo el mundo habla de ello, pero yo creo que al final esta frase, que básicamente lo que dice es que el éxito no requiere de hacer cosas extraordinarias, sino de hacer del ordinario algo extraordinario. Y al final, tanto en ciberseguridad como en cualquier ámbito en el que nos encontramos, yo creo que tanto Mike como yo, es algo primordial. Al final, mucha gente puede saber de ciberseguridad, mucha gente puede estar formada en, pero al final el que destaca no es el que más, sino el que mejor lleva a cabo sus labores. Y para mí yo creo que es la base de cualquier campo, de cualquier conocimiento, y es que sepas hacer las cosas de la forma más meticulosa y destacable posible. No siempre tenemos que ser el mayor innovador del mundo para poder llegar a algo o a conseguir un objetivo dentro de cualquier empresa o cualquier papel que se desempeñe. Entonces, bueno, cuando hablamos de digitalización, yo ahora os voy a contar un poco lo que es la evolución en entornos OT, en entornos industriales, empresariales, y básicamente al principio la industria se comunicaba de forma horizontal, es decir, al final había una independencia entre los diferentes procesos. Estaba por aquí el campo, que es lo que entendemos como esta parte de procesos productivos, donde están los robots, por ejemplo, y luego, por ejemplo, estas partes de control, que serían los que dan la información y mandan las órdenes. Entonces, entre estos niveles no había una interconexión, porque al final, cuando se ponía en marcha una planta, una vez que todo estaba funcionando, nos olvidábamos y no teníamos en cuenta ninguna modificación, porque daba más miedo tocar y que parase el proceso que el propio hecho de interconectar todo. Y luego, por supuesto, ya no podemos hablar de la conexión con esta parte empresarial, que sería, por ejemplo, que yo me conecte desde mi casa a mi planta. Entonces, bueno, poco a poco lo que ha ido surgiendo con toda la parte de la evolución de las comunicaciones y por supuesto la industria se ha empezado a meter en este ámbito, es que se querían subir todos estos datos a la nube. Es decir, surge el cloud computing, las aplicaciones Edge, que al final lo que buscan es analizar estos datos de campo, estos datos que salen de los datos de control, para mejorar los procesos productivos. Ven que hay una cadena de valor que nos está sacando beneficio. Entonces, lo que están buscando ahora es coger toda esta información de forma paralela a este proceso productivo, analizarla y que el retorno de la inversión sea en un corto plazo, ¿vale? Y que, por ejemplo, lo que yo antes producía en una semana lo reduzca a 3 días, porque he descubierto que de esta forma o con esta fórmula o con estos datos reduzco el tiempo invertido de la producción. Entonces estamos en esta necesidad de interpolarizar todo. ¿Qué requiere esto? Necesito subir todos estos datos a la nube. ¿Qué nos ha dicho Mike? Que al final la ciberseguridad se remonta al siglo XX, no es algo del siglo XXI que ha surgido ahora. Entonces, es algo que al final, esta interconexión, yo sacar datos a la nube, a conectarme yo a estos datos, implica que tanto yo como cualquier persona se puede conectar también. Entonces, surge una necesidad en industria que antes no había cabida. Empiezan a surgir retos que son mucho más complejos y que no es simplemente poner en marcha la planta, sino que yo tengo que pasar a interporalizarla de forma segura. Entonces empiezan a surgir arquitecturas nuevas y es algo que llega de nuevo en un entorno en el que las telecomunicaciones no estaban en el día a día. Entonces, bueno, cada vez se ven trabajando más infraestructuras diferentes de lo que son los entornos más IT, y lo que se busca básicamente es que esta interconexión no afecte
al área de producción. ¿Cómo hacen esto? Al final lo que buscan es dos redes independientes, la red OT, que sería esta parte de abajo, y la red IT. Y si os fijáis, todo va como en anillos, haciendo círculos. Al final lo que se busca es que haya una forma de acceso seguro, pero que aunque se acceda, todo esté redundado, de forma que si hay un dispositivo que se cae o hay una intrusión en cualquier tráfico o simplemente hay un cuello de botella que básicamente se accede tanta gente que de repente es como cuando nos va mal el internet el día del encendido de las luces. Entonces lo que se busca es que todo esto no afecte a producción, porque al final cuando hablamos de producción hablamos de que igual una parada de un minuto supone 200.000 euros de pérdidas. O una parada no esperada implica que una persona se queda encerrada en un congelador. Entonces hablamos de un entorno crítico, no solo a nivel monetario, sino a nivel de vidas humanas. Es decir, es un entorno en el que las personas están ahí y las personas están expuestas. O sin ir más lejos, hubo en 2020 un ataque a una planta de una potabilizadora de agua. En esta potabilizadora básicamente accedieron al controlador, que básicamente el controlador es como el cerebro de la planta, y modificaron la sosa cáustica. Al final básicamente lo que hicieron fue envenenar el agua. Dio la suerte que ese incremento lo que hizo fue es que saliese humo del agua, alguien se dio cuenta y paró la cadena de suministro. Pero si ese agua llegara a las casas creo que fue en Florida, si no recuerdo mal, te cargas a todo ese pueblo. Entonces, al final estamos hablando de que ya no es me deja de funcionar el correo, me voy a tomar un café y cuando vuelva sigo trabajando. No, hablamos de que la gente está expuesta, de que al final, en este caso te das cuenta, pero hay otras muchas que ha habido pérdidas muy grandes y cargos que han estado detrás trabajando. Y parece que han tenido que pasar cosas para que, como siempre, tomemos parte en esto. Y bueno, al final aquí empiezo un poco con qué es el motor de la ciberseguridad y qué son las tendencias en industria. Al final, por una parte, implica, por supuesto, esta digitalización, esta interconexión. Al final entendemos con digitalización esta conexión a planta, ya sea para simular, para controlar, para modificar. Y esto lo que hace es una mayor exposición y un aumento de los ataques de ciberseguridad. Al final los cibernéticos detectan que es un punto que si yo accedo puedo conseguir lo que quiera, porque como hay vidas en juego, al final no te lo puedes jugar a no te pago porque me da igual que me robes mi correo electrónico. No, es que puede morir gente. Y por supuesto una mayor complejidad. Al final estamos hablando que cada vez hay más tecnología, más soluciones, lo que comentaba Mike, inteligencia artificial, edge computing, gemelos digitales. Entonces esto cada vez exige de una mayor dedicación y por ende una falta de personal cualificado. Al final yo siempre lo digo, en la carrera te enseñan a luchar, a seguir adelante, a aprender rápido, pero la realidad es que, por ejemplo, en ciberseguridad industrial no hay una formación específica que digas, yo voy a estudiar ciberseguridad industrial, yo quiero dedicarme a esto, o quiero hacer un doble grado de industria y telecomunicaciones. No existe. Entonces, sí que hay una alta demanda de perfiles de todo tipo dedicados a esta parte de digitalización y ciberseguridad. Y luego, por supuesto, lo que ya introdujo Mike, que es el aumento de normativas legales, que luego comentaremos un par. Por supuesto, todo de la mano de la globalización, cada vez hay más gente, necesitamos más plantas, necesitamos producir más, necesitamos intercambiar más información. Cada vez hay más información, esto es como si coges un teléfono del 2008. Tú intentas descargarte una aplicación y seguramente el teléfono pete, porque básicamente las aplicaciones de hoy en día requieren una capacidad 10, 20 veces mayor a la de un teléfono de hace 10 años, porque cada vez queremos que las imágenes se vean mejor, queremos tener los datos en tiempo real. En cuanto nos envía un mensaje, a los 2 minutos ya nos estamos abrumando. Entonces, todo esto requiere pues una mayor dedicación y bastante personal porque aunque el trending topic sano es que los robots nos van a quitar el trabajo, no, la realidad es que necesitan incluso más gente porque al final es muchísimas cosas a tener en cuenta y cada vez se separa más todo. No es
una persona que hace una solución. No, es que detrás de una solución igual hay un equipo de 150 personas trabajando, ¿vale? Entonces, bueno, al final el resumen de esta introducción en cuanto a la parte de industrias de la operación es que hoy en día todo está conectado de una forma u otra, en mayor o menor medida. Nada está aislado. Las empresas necesitan protegerse. Lo que pasa que a día de hoy estamos empezando a meter esto en la parte OT, porque sí es cierto que tú vas a cualquier empresa y la ciberseguridad IT está trabajada, tienen profesionales y gente con mucho expertise. Pero cuando hablamos de entornos OT, no es real, es algo que está empezando, está despegando ahora, pero que realmente, o sea, la gente está despegando ahora a meterse en el mundo. Entonces, cualquier persona que ahora diga quiero dedicarme a esto puede, porque el expertise va a aprender con las otras 70% de personas que quieren empezar. O sea, es algo que ahora estamos empezando a trabajar y que los clientes finales, en nuestro caso de Siemens, están empezando a plantearse si integrarlo. Entonces es algo que tiene una puerta de entrada muy grande, porque vas a aprender seguramente a la vez que el que lleva 30 años en esa planta en la parte de mantenimiento, ¿vale? Y todo esto, ¿de dónde viene? Porque al final esto es mucho concepto, mucha teoría, pero la realidad es que nos remontamos a datos. La sociedad se mueve por datos y por la economía. Y al final, si nos fijamos sobre todo en este esquema de aquí, vemos como en 2010 había 8 billones de dispositivos conectados, pero cuando hablamos en 2022 se ha quintuplicado casi el número de dispositivos conectados a nivel mundial. ¿Esto qué significa? Que es que estamos recibiendo inputs, nos están diciendo que eso está pasando y por ende se están reportando vulnerabilidades. Al final se explotan los dispositivos y siempre se está buscando dónde hay una puerta de entrada, dónde puedo hackear, cómo puedo modificar, tocar, sufrir en un dispositivo. Entonces vemos como obviamente la curva de abajo va de la mano de forma exponencial que la de dispositivos conectados. Y luego si nos fijamos en este dato, vemos como el 72% de los ataques en áreas de producción son ataques ransomware, que ya hizo ahí un apunte Mike. Este ataque básicamente, un hacker, un cibernético accede a tu planta y te la secuestra. Te bloquea los puertos, lo que quiera hacer, de la forma que quiera hacer, dependiendo del caso. Y dice, yo no te devuelvo tu planta hasta que me pagues lo que sea. Claro, esa empresa cada minuto igual está perdiendo 200.000 euros. Pues imaginaos la fuerza que tiene un ataque de ciberseguridad en industria. Al final, la producción, estamos trabajando arquitecturas que no puede parar ni 3 milisegundos, que los tiempos de ciclo son 2 milisegundos. Para que os hagáis una idea, nosotros parpadeamos cada 100 milisegundos. ¿Vale? Entonces, por cada parpadeo nuestro ya se han leído 50 variables en un controlador que es básicamente el cerebro de la planta. Entonces, este es el nivel de gravedad en industria y esto es lo que nos hemos dado cuenta con los años, pero que todavía la realidad es que no está trabajado al 100% y que es una forma de empezar a despegar en ello. Y luego si nos remontamos un poco, aquí os metí un poco también de historia, es un poco un resumen de los principales ataques que han surgido en los últimos años. Sobre todo, al final, si nos fijamos, en todos vemos una variante ransomware. En 2019, 40 billones de pérdidas. 2021, hay nuevas amenazas y ataques ransomware. Al final es un ataque muy recurrente en industria. Es un ataque que tienes una puerta de entrada y es tan sencillo esta puerta de entrada. O sea, al final, esto es una página, de hecho la podéis buscar vosotros por Google luego, si os la apuntáis, y básicamente publica direcciones IP, que básicamente, para el que no sepa mucho de redes, es como el nombre que tiene un dispositivo, y te dice puertos abiertos. Tú con esta página y con estos puertos puedes acceder a un equipo. Yo, por ejemplo, aquí puse un ejemplo de este dispositivo y veo, por ejemplo, el puerto 161. El puerto 161 puedo hacerle una consulta
TCP/UDP. Entonces, al final, o el puerto 80, más sencillo todavía, puedo acceder vía web. Si yo accedo a este equipo vía web, yo hice un filtro SIMATIC, que son los controladores de la planta. Yo accedo vía web a este dispositivo y ya le puedo tocar una variable. Y esta planta le he hecho un muñeco de madera, básicamente. O sea, esta es la gravedad. Y esto está público, o sea, es algo público que obviamente no lo hagáis porque estaríais incumpliendo la ley y automáticamente seguramente está la policía en vuestra puerta. Pero yo lo utilizo mucho para demostrar que es algo real. Y que yo ahora mismo, si cojo un controlador en el laboratorio y lo abro y le doy lo conecto a internet, también va a salir aquí. Y si os fijáis, al final esto es en todo el mundo. Obviamente, si omitimos un poco África, vemos como en Estados Unidos hay, a ver si lo tenemos, 330 dispositivos abiertos. En Japón, 576. A ver, de esos 576, seguramente la mitad sean honeypots, que son trampas. Pero la otra mitad no. Entonces es un poco así. O el top de puertos. El puerto 102 es el puerto que utilizan los controladores industriales para comunicarse entre ellos. Tú cortas esta comunicación y paras la planta. Entonces al final es algo para mí bastante sorprendente cuando descubrí esta página. Entonces, ¿qué hizo Europa? Básicamente dijeron, aquí está pasando algo en Estados Unidos y en el sudeste asiático. Lo están teniendo en cuenta, es algo relevante, la ciberseguridad existe, ellos han sacado normativas en base a la ciberseguridad, pero en Europa nos estamos quedando atrás, nadie se cree esto de la ciberseguridad porque yo lo entiendo. Llega una persona que lleva 30 años en la planta, le dices ciberseguridad, digitalización y se abruma. Entonces dijo, tenemos que hacer algo porque ya no es solo que es algo que nos está pasando, es algo que estás exponiéndote, sino que si tú no vas día a día en línea con el resto de los continentes, lo que pasa es que pierdes la competitividad. Si Europa no se pone a punto, al final la industria europea se va, se va a pique. Entonces, al final lo que hicieron fue sacar la NIS 2, que básicamente es una directiva europea que lo que busca es poner nuevas normas y incluir más sectores, porque sí que en la NIS 1 cubría menos sectores, entonces mucha gente decía, no, es que yo no soy, por ejemplo, la industria de food and beverage, entonces a mí esto no me concierne. Yo siempre lo digo, no es que te concierna o no te concierna, es que es algo que te va a llegar. De una forma u otra, están sacando estándares, están sacando directivas. Entonces yo creo que la forma más importante es estar informado, leer un poco todos los días de lo que está saliendo, lo que publica Europa, estándares que trabajamos en España y al final estás en línea con lo que está sucediendo. Al final la NIS 2, en resumen, cubre todo. O sea, todos los sectores que te puedas imaginar, de una forma u otra, la toca. Y bueno, cuando hablamos de ciberataques en producción, de forma resumida os dejo estos dos casos principales, que por una parte es el caso A, que la producción sufre una parada debido a un ciberataque. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente pierden producción, la propiedad intelectual puede ser robada, pueden robar datos, al final estos datos los pueden utilizar en contra de la empresa porque eso lo utilizan para mejorar sus procesos y por una parte pierden la entrega de los productos y por otra parte a nivel de corporativo, de empresa, no transmite confianza. Los clientes no les transmite confianza un vendedor que haya sufrido 10 ataques en un año, porque implica que no se está poniendo, no se está actualizando y lo va a reflejar en su tecnología. Y luego, por otra parte, tenemos la normativa. Entonces, estos son los dos focos principales que están motivando esto. Tenemos la realidad y Europa y los países, por ende, entonces al final, de una forma u otra, vas a perder dinero si no te pones a punto en la ciberseguridad, ¿vale? Y luego tenemos ya este marco, tenemos el marco de en lo que nos encontramos y qué es la ciberseguridad. Ahora tenemos que entender cómo la afrontamos en entornos OT. Básicamente, tenemos una norma que es la IEC 62443, es la base de la ciberseguridad en entornos OT. ¿Qué nos implica esta base? Se divide en un modelo de cebolla, ¿vale? Al final, en primer lugar,
lo que siempre decimos es la seguridad de los sistemas. Es decir, tenemos que trabajar la ciberseguridad para una gestión de parches que básicamente es, se publica una vulnerabilidad, pues cómo actualizar el portátil. Eso es un parche. Autentificarnos, no poner un post-it en nuestro ordenador con la contraseña de acceso a una planta. Y por supuesto, endurecer el sistema. Y esto sería la capa número 1. Luego tenemos la capa número 2, totalmente independiente de la anterior, que sería la seguridad en redes. Lo que comentábamos, formas redundantes para que si se rompe un cable no se paren las comunicaciones, duplicar los dispositivos con protocolos que soporten esta duplicidad de comunicaciones, protección y segmentación. Al final en industria lo que se trata es todo el rato segmentar, fragmentar todo para que si hay un fallo en cualquier punto, un acceso en cualquier punto, no comprometa la seguridad del resto de la planta. Y luego, por supuesto, firewalls que filtren toda esta información. Solo que en industria son, cuando hablamos de procesos productivos, firewalls de capa 4, que son filtrados no tan exhaustivos, y luego sería entorno OT/IT con esta capa empresarial, firewalls de última generación, que esos son firewalls potentes en los que nosotros específicamente no somos expertos, pero tenemos partners que nos ayudan a trabajar esa parte. Y luego, por último, pero no menos importante, la seguridad de planta. Es decir, ¿de qué me sirve tener una red redundante? Tener contraseñas súper seguras, vulnerabilidades parcheadas. Si luego llega aquí tu amigo de la carrera, entra en la planta, se conecta a un equipo y ya te ha tirado todo. Entonces, siempre hacemos mucho hincapié que obviamente es muy importante toda esta parte cibernética, pero es también súper importante los accesos físicos controlados, políticas de seguridad, monitorizar todo el rato lo que está pasando. Entonces, al final, este modelo nosotros lo reflejamos así porque yo siempre digo que es como una cebolla. Al final, si un ciberatacante accede a planta de forma física, pero yo estoy bloqueando todos los puertos, por mucho que se conecte, tiene que empezar de cero este trabajo. Entonces, al final, tiene que romper 3 niveles, esto es como las murallas de la Edad Media, para poder acceder al core que sería esta planta. Entonces, al final, lo que estamos haciendo es que si nos acceden a planta de forma física, como tiene que trabajar de nuevo la seguridad de red, nos da tiempo a mitigar este ataque, ¿vale? Y esto básicamente es el modelo de defensa en profundidad de la IEC 62443. Al final es una norma súper amplia que especifica todo lo que se tiene que trabajar en base a la ciber, pero bueno, para nosotros esto es la base de la ciberseguridad. Y luego cada vez más vemos los servicios industriales, que esto viene por otra parte el add-on de software. Por ejemplo, tener un IDS, un Intrusion Detection System, que te está monitorizando y si de repente detecta que hay un ordenador nuevo comunicándose, te llega un correo electrónico. O tener, por ejemplo, acceso remoto seguro por tunelado VPN. Todo esto son servicios industriales que una vez que cumplimos los 3 primeros niveles, los añadimos para reforzarlo aún más y controlar y monitorizar todo. Entonces, bueno, al final, cuando hablamos de la ciberseguridad, vemos como en resumen está la parte de datos, la parte de los sistemas y esta parte de las personas. ¿Vale? Formar a las personas, garantizar sus accesos y, por último, tener presente lo que tienen en su planta y analizar los riesgos de su planta. Cada vez más escuchamos muchos puestos de ingeniero en ciberseguridad o expertise en ciberseguridad para hacer un informe de gestión de riesgos o hacer un informe de análisis de activos o hacer una auditoría en una planta. Pues un poco esta parte de servicios industriales que necesitas a una persona especializada en normativa, una persona especializada en el software y una persona especializada en analizar esa información, porque igual el experto en utilizar la herramienta no es experto en analizar datos. Entonces siempre estamos trabajando de forma conjunta unos con otros. Yo la primera hablo con 5 departamentos cuando vamos a hacer un use case o una prueba de concepto con un cliente. Entonces, bueno, al final lo que nos encontramos es que
Los tres modelos son primordiales, necesitamos tener todo en cuenta y esto lo que nos permite es abrir y cerrar, por otra parte, la ventana de exposición. Al final esto es un resumen de cómo funciona la ciberseguridad y básicamente tenemos una vulnerabilidad, a día 1 ya hay un parche disponible, a día 40 explotan la vulnerabilidad, es decir, esto es que los hackers ya saben cómo utilizarla para hacerte un ciberataque y hasta el día 120 el cliente que tiene integrado el dispositivo no lo implementa, no es consciente de que existe el parche, no es consciente de que existe la vulnerabilidad. Entonces nosotros siempre, mi base es corregirla para reducir esta ventana de exposición y adelantarnos al ciberataque, que es lo que siempre tratamos nosotros, de conocer, actuar y responder. ¿Vale? Entonces, bueno, así de forma resumida, los retos que se presentan cuando hablamos de la ciberseguridad industrial es, por una parte, mejorar esta integración IT-OT. Al final, históricamente, la parte de producción y la parte empresarial eran históricos enemigos. Eran dos perfiles totalmente independientes que costaba mucho converger. Entonces, los nuevos movimientos que nosotros trabajamos es que esta integración sea colaborativa y conjunta, ¿vale? Yo me acuerdo cuando empecé que era como, bueno, cuidado que tienes una reunión con los de IT, que yo vengo de IT, o sea, yo soy teleco, pero bueno, yo estoy en una empresa más OT. Me decían, cuidado porque ya verás cómo son. Y poco a poco, yo con el paso del tiempo he visto como que esta línea se ha difuminado. O sea, ya trabajamos para colaborar porque nuestro enemigo no es el de IT o el de OT, nuestro enemigo es el que nos ataca. Entonces, bueno, desde Siemens lo que trabajamos es esta colaboración interdisciplinar. Luego, por supuesto, todo viene de hacer frente a los crecientes ciberataques, ¿no? Lo que sí que tenemos que trabajar y conocer en todo momento son herramientas que nos reporten vulnerabilidades, herramientas que nos permitan monitorizar, herramientas que nos permitan hacer, por ejemplo, un Security Operation Center, un SOC, un SIEM. Entonces, al final, es una banda tan amplia y hay tantas cosas que para mí cuando me dicen yo quiero hacer ciberseguridad, digo, ¿el qué? Porque igual tienes 50.000 perfiles independientes de ciberseguridad. O sea, para mí la ciberseguridad es que ya es un todo, no es una solución disciplinar, es que es un horizontal vertical inmenso. Y luego, por supuesto, esta parte de normativas. Necesitamos gente que entienda estas normativas, que sepa aplicarlas, que sepa detectar si están siendo aplicadas. Entonces, al final, cuando hablamos de perfiles profesionales en ciberseguridad, yo aquí he dejado 6 ejemplos, pero la realidad es que cualquier perfil puede dedicarse a esto, desde abogados y expertos en legislación para cumplir normativas, analistas de ciberseguridad, es decir, una vez tenemos los datos de auditorías, analizar esta información para poder saber lo que sí que es una vulnerabilidad, porque una cosa es lo que es una vulnerabilidad y otra cosa es el caso de uso de ese cliente que tiene ese dispositivo en X sitios, si eso realmente es una vulnerabilidad. Por supuesto, ingenieros de redes que serían los que implementan toda esta red de sistemas, es decir, esta seguridad de red, esta parte redundante. Ingenieros industriales, súper importante. Al final, la base es que tenemos que hacer áreas productivas, entonces necesitamos gente que conozca de industria, incluso en toda la parte de industria, en los autómatas programables, en variadores, en robots, ya se integra la ciberseguridad. Yo, si no sé cómo utilizar esos dispositivos, mucho menos voy a saber lo que necesitan para aplicársela. Y luego, por supuesto, auditores de ciber y asesores de riesgos, ¿vale? Para hacer gestión de riesgos. Estos son 6 ejemplos, pero la realidad es que si te gusta, es algo que tiene tantas salidas y realmente lo que más destaca es que con tu conocimiento lo apliques a un sector específico. Por ejemplo, yo el valor que he visto principal es que vengo de redes, pero no me cerró las puertas para decir conozco industria. Y el valor es pues una persona que, por ejemplo, conozca de legislación, pero se ha implicado en conocer de industria o es industrial,
pero se ha implicado en ser experto en legislación, entonces puede converger sus conocimientos, ¿vale? Entonces, no sé si tenéis alguna duda al respecto. Muchísimas gracias, Iciar. La verdad es que está siendo súper interesante, Mike, Iciar, la exposición y sobre todo tanto a nivel particular como empresarial, ¿no? No sé si queréis que abramos ya el turno de coloquio o todavía, Mike, te querías... Teníamos algunas diapositivas más sobre formación y habilidades necesarias. No sé si Sí, pues si em, queréis terminamos la exposición y queremos... hacemos el coloquio al final. Sí, entonces voy a volver a compartir yo. Simplemente hemos resumido em, formaciones relevantes que puede haber en ciberseguridad, titulaciones. Algunas más relevantes puede ser la certificación CISSP, Certified Information System Security Professional, o el máster en ciberseguridad. Estas certificaciones internacionales, pues lo que, por ejemplo, CISSP la otorga ISC al cuadrado y es una de las certificaciones más reconocidas y requeridas por muchas empresas si buscan perfiles o profesionales de ciberseguridad, casi siempre se suele requerir esta certificación. Luego tenemos certificaciones emitidas por ISACA, que están relacionados con la seguridad de información también, que es el CISA y el CISM, o sea, el Certified Information Systems Auditor y el Certified Information Security Manager. Yo personalmente estoy certificado en CISM y CISSP y además luego estoy certificado como auditor jefe en la norma ISO 27001. Pero bueno, aquí hay otras certificaciones más, como el hacker ético. Esto ya es mucho más técnico, porque al final, para verificar si las aplicaciones son seguras, pues necesitamos hacker éticos que intentan entrar en una aplicación y así descubrir las vulnerabilidades que hay. Luego el CompTIA Security Plus es una certificación que cubre también fundamentos de la ciberseguridad, pero hay muchísimas más. Si se busca en Google por certificaciones en ciberseguridad, Google evidentemente va a dar muchísima información al respecto. Luego tenemos más certificaciones especializadas. Hay otra por ISC al cuadrado que es un perfil que se busca mucho ahora, que son los profesionales de seguridad en la nube. Evidentemente la nube es algo que está muy de moda actualmente en las empresas. Todo el mundo está trasladando sus sistemas y aplicaciones a la nube. Luego, a nivel de gestión de riesgos, hay una certificación de ISACA, que es el Certified and Risk Information Systems Control. Esto se centra pues, en la gestión de riesgos. Luego está el Offensive Security Certified Professional. Esta se valora muchísimo en este tipo de hacker éticos, los que hacen pues, pruebas de penetración en aplicaciones y para intentar descubrir agujeros de seguridad en las aplicaciones. Luego, bueno, tenemos titulaciones académicas, informática con especialización en ciberseguridad. Y evidentemente, todas estas certificaciones no validan, no solo validan tu conocimiento y habilidades, sino también pueden abrir puertas a nuevas oportunidades al disponer de esas certificaciones. Evidentemente, cualquier profesional de ciberseguridad tiene que tener bastante conocimiento técnico, ya que tiene que tener conocimiento en seguridad de redes, en criptografía, en protección de datos. Suele tener un aspecto amplio
y toca todos los temas en el mundo IT, OT, y debe de estar actualizándose continuamente en las nuevas tecnologías para no con las nuevas tecnologías. También son muy necesarias las soft skills. Un profesional de ciberseguridad tan pronto habla con una persona experta en IT y empieza a hablar de jerga técnica, la comunicación, protocolo, eh, cifrado X, como está hablando con un CEO de la compañía. Hemos perdido a Mike, ¿verdad? Creo que Sí, se le ha caído Que, la conexión. Ahora, te recuperamos. vale. Estoy en un hotel. No sé en qué punto habéis perdido la conexión. Nada, Eh, hace 5 segundos. Sí, la app te se ha dejado vale. de visualizar. Ok, pues vuelvo a compartir. ¿Está abierto lo de las soft skills? Justo, nos hemos quedado ahí. Pues que se requieren también habilidades para comunicar a nivel con habilidades técnicas, al final también a nivel de dirección. Dependiendo con quién hablemos, tenemos que tener la habilidad de comunicar los temas de ciberseguridad, dependiendo en qué ámbito eh, adicionales se requiere capacidad de trabajar en muchísimos entornos distintos, orientado al cliente, a nivel interno. Hay que saber tener mano izquierda para gestionar conflictos. Al final, cuando se persigue implementar medidas técnicas o al final la ciberseguridad se puede considerar también como que se están poniendo piedras en el camino en algún proyecto, pero al final lo que perseguimos es que las cosas se hagan de forma segura, acompañar cualquier proyecto y que esté ciberseguro. Lo cual a veces pues, puede retrasar a lo mejor un proyecto y a la hora de implementar ciertas medidas de seguridad, pues se requiere más tiempo, ¿no? A nivel Siemens, ahora sí que ya comento un poco de cómo lo hacemos en Siemens. Nuestro lema es, nos lo comparte Natalia Oropeza. Natalia Oropeza es la máxima Global Chief Cybersecurity Officer a nivel Siemens mundial, es decir, ella es la máxima responsable de cumplir con la ciberseguridad en Siemens y considera que al final para confiar en la innovación no se puede pensar sin tener en cuenta ciberseguridad. Necesitamos securizar o innovar nuestros productos, las soluciones y servicios que prestamos y crear confianza en las tecnologías, en las personas que estamos detrás y en la transformación digital. Eso es un poco el lema que perseguimos en Siemens. Retos a los que nos enfrentamos nosotros, pues a nivel de ataques de ciberseguridad contabilizamos entre 4 y 6 billones de eventos por día que resultan en acerca de 1.000 incidentes al mes y 100 ataques o intentos de ataques, 100.000 intentos de ataques al año. O sea, son cifras bastante altas. Los cibercriminales pues ponen en peligro nuestros datos, nuestra infraestructura y así incluso nuestra salud. Y los que nos atacan pues son ciberterroristas, hacktivistas, state-sponsored actors. Esto es además algo bastante preocupante
actores patrocinados por estados son hackers que están respaldados incluso por algún gobierno, un gobierno chino, por ejemplo, un gobierno ruso, que puedan llegar a llevar a cabo actividades cibernéticas maliciosas y suelen ser actores altamente sofisticados y bien financiados con el respaldo de un Estado. Y el objetivo de este tipo de actores suelen ser, pues, incluso espionaje industrial, robo de datos y la interrupción y destrucción de sistemas y redes. Y luego están los cibercriminales en general que van atacando empresas, ya no sé si decir por diversión o simplemente por decir, ay, he conseguido hackear a Siemens. Las tecnologías o las amenazas suelen ser cada vez mayor o suponen mayor riesgo, pero a su vez también oportunidades. Por detrás tenemos razones o temas geopolíticos, nuevas tecnologías, que lo hemos estado hablando varias veces en esta presentación. Evidentemente, la aceleración digital supone un riesgo y una oportunidad. Y luego, pues cada vez cambiamos más de hacer las cosas, tenemos que ser más rápidos, trabajar en distintos ecosistemas y, bueno, todo esto, por un lado, suponen riesgos, pero al final también son oportunidades. Como ya hemos dicho en algunas ocasiones durante la presentación, pues Siemens y sus negocios pues tienen ¿cómo se dice en español? Challenges hasta el año 2030, pues de enfrentarnos a situaciones geopolíticas y cada vez mayores. Cada vez hay más vulnerabilidades. Habéis visto en la presentación de ICIAR el número de vulnerabilidades a los que nos enfrentamos. Cada vez hay menos talento en ciberseguridad, más requerimiento regulatorio, legal, etcétera, etcétera. Pues esos son temas principales a lo que nos enfrentamos en los siguientes 5 o 6 años. Algunos términos que tenemos en nuestro día a día y es nuestro futuro, pues la nube, cloud, Zero Trust es un término que se está utilizando cada vez más en temas de ciberseguridad, que es en la microsegmentación, la seguridad en la cadena de suministro. No solo acaba la ciberseguridad en lo que nosotros hacemos, sino si subcontratamos algún servicio a un tercero, tenemos que garantizar toda esta ciberseguridad en toda la cadena de suministro. Y muchos otros términos que nos podemos encontrar en nuestro día a día. El Charter of Trust, eso, si queréis buscarlo en Internet, son unas buenas prácticas, un concepto que ha implantado Siemens y es para garantizar pues unas buenas prácticas de ciberseguridad entre empresas. Y bueno, nuestro ecosistema fuerte para vuestra ciberseguridad. Nosotros disponemos de una organización global que tenemos servicios de protección y consultoría, tenemos servicios de detección de amenazas, tenemos un área de defensa y un área de infraestructura que garantiza que nuestros servicios internos pues estén ciberseguros. Y tenemos en Siemens pues más de 300.000 empleados repartidos en 200 países. Tenemos cientos de factorías y cientos de clientes y actualmente tenemos más de 1.300 expertos de ciberseguridad y yo pues somos parte de ello y todos protegemos a Siemens a nivel global para garantizar que no pase nada a Siemens. Y bueno, esto es lo que teníamos preparado para esta charla de hoy. Espero que haya resultado interesante y ahora sí que, si queréis, podemos pasar
a la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Mike y Pia. Además, destacar que esta actividad la habéis llevado a cabo desde voluntariado corporativo, con lo cual estáis prestando vuestro tiempo a explicarnos estas cosas tan interesantes y que además con futuro profesional, ¿no? Para seniors de diferentes ámbitos. Entonces, hemos ido recopilando. Ahora sí, quien quiera abrirse la cámara o el micro, vamos levantando la mano. Yo he ido recopilando las preguntas y algunas, gracias Iciar, a las más técnicas las has ido respondiendo. La verdad es que es apasionante este mundo y vamos a ir revisando las primeras. ¿Vale? Nos preguntaba Javier Alvarado cómo se analizan los riesgos internos de la compañía. Nosotros tenemos un proceso de gestión de riesgos en la compañía al nivel, se llama Enterprise Risk Management. Es un libro de, no sé si son 300 páginas, en el cual se define cómo se declara un riesgo, cómo se redacta un riesgo y cómo se establecen respuestas, cómo se puede mitigar el riesgo, aceptar el riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, cada empresa suele implementar su metodología. Nosotros en Siemens tenemos nuestra propia, que se utilizan en la misma metodología tanto para riesgos empresariales como para los riesgos de ciberseguridad. Al final, la gestión de riesgos es una detección continua de riesgos que pueden surgir nuevos y tenemos una aplicación en la que vamos registrando los riesgos para ir reportándolos hacia la dirección y dar un plan de respuesta a los riesgos que detectamos. Y siempre suele asignarse a algún equipo para trabajar en mitigar el riesgo que se detecte. No sé si con esto he respondido a la pregunta. No sé si Javier por ahí, pero vamos pasando a la siguiente. Nos pregunta Yolanda Morante. Cuando una empresa que tenía tus datos personales te informa que ha tenido una brecha de seguridad y te dicen que ya ha sido informada a la Agencia de Protección de Datos y que ya está restablecida, como persona afectada que de repente empiezas a recibir muchas más llamadas, spam, mail trampa, ¿qué podemos hacer? ¿Se le puede requerir alguna responsabilidad a la empresa que te informa de esa brecha o agujero de seguridad? Esa pregunta es difícil de responder. A ver, si ya la Agencia de Protección de Datos ha estado involucrada, en teoría la empresa ha hecho lo que tiene que hacer, porque normalmente cualquier brecha de protección de datos, pues las empresas tienen 72 horas para informar a los implicados y demás. Si crees que no se han considerado los temas adecuados o quieres pedir alguna recompensa, podrías a lo mejor presentar una queja ante la Agencia Española de Protección de Datos, pero reclamar daños materiales o morales que hayan podido producirse en base a esa brecha, a lo mejor deberías involucrar a un abogado especializado en protección de datos y ver qué es lo que se podría hacer. Pero una vez que se han filtrado tus datos y ya están en la dark web, por decirlo así, conseguir que tus datos salgan de ahí es muy difícil porque al final los que han robado tus datos son personas con malas intenciones. Entonces, reclamar algo ahí, como mucho podría ser a través de la Agencia de Protección de Datos hacia la empresa que ha filtrado, porque al final la filtración de datos que se haya producido en una empresa no es una filtración intencionada, presuponemos. Es decir, la empresa ha sufrido un ciberataque y ha tenido la mala suerte de que le han robado información. Entonces, como mucho se me ocurre que consultes a través de un abogado que si se puede pedir algún daño y perjuicio a la empresa que ha filtrado la información.
Buen dato a tener en cuenta. Nos pregunta María Mercedes, ¿hasta qué punto las cookies pueden estar relacionadas con la ciberseguridad? Eh, hmm, Pues las cookies almacenan información de dónde navegamos, Internet, en qué páginas hemos accedido. Em, Alguien que hackea un PC, toma el control de un PC, podría llegar a robar toda esa información que está al final guardada en una cookie. Em, y podemos haber guardado información de sesión de acceso a alguna aplicación, algunos datos que hemos introducido en algún formulario. Ese tipo de información pues, puede estar guardado en una cookie, con lo cual conviene que a lo mejor las cookies las eliminemos de vez en cuando para que no dejemos rastro en el PC y alguien pueda robar esos datos. Pero claro, ahí en primer lugar se tiene que haber producido algún hackeo del PC para que alguien te pueda robar esa información. Si tu PC es ya debidamente protegido ante ciberataques, actualizado con las últimas versiones de actualizaciones y demás, con un antivirus bueno, por ejemplo, el mismo Microsoft Defender, em, se puede prevenir que alguien robe esa información. Ahora te doy paso, Ángel Miguel. Nos dice Enrique, ¿cómo sabemos los puertos abiertos de nuestro ordenador? ¿Podemos cerrarlos? Em, Existen escáneres con los que puedes verificar qué es lo que está abierto en un PC. Incluso comandos en una consola de Windows. Puedes consultar qué puertos están abiertos. Yo creo que era netstat, un comando que se puede ejecutar en tu propio PC y se pueden consultar en qué puertos están escuchando. Todos los... De todo- de todos modos, yo por experiencia, un PC, si tenéis aplicado el firewall de Windows, está prácticamente todo capado, porque yo siempre que estoy haciendo pruebas me dedico a tocar el firewall del PC porque me capa muchos protocolos. Así que en ese sentido, si tenéis actualizado el ordenador y tenéis aplicando el firewall de Windows, podéis estar tranquilos. Mm. Ángel Miguel, si quieres, ábrete el micro. Cuéntanos. Sí. Hola, yo quería hacerle una pregunta a Mike. Si no considera que esto trasciende ya un poco el problema empresarial. Es decir, dado el contexto geopolítico que tenemos ahora mismo, yo creo que esto va a ir a más y quizás está muy bien que salgan normativas, que las empresas se protejan, pero yo creo que debería haber alguna capa más, porque de hecho, por el lado del mal, como bien has explicado, sí la hay. Es decir, hay gobiernos que financian a organizaciones especializadas en el ataque. Pues debería haber los gobiernos de los que formamos que financiaran organizaciones para defender en general, no solo a una empresa y no solo a lo mejor dedicarse a poner normativas, que está muy bien, que luego eso si lo bajas a la pequeña y mediana empresa es también muy complicado. No sé, me gustaría saber tu opinión. Sí, estoy completamente de acuerdo que hay que pudiéramos, digamos, contraatacar también a nivel de Estado, ¿no? Ya sí que si hay estados que atacan, pues que también a nivel Europa, pues contraataquemos. Pero claro, em, cada... Hoy en día te pueden hacer casi más daño con un ciberataque a nivel económico que si te lanzan un cohete. Y si te lanzan un cohete vas a responder. Pues Mm.
Pero hay organismos europeos que evidentemente están vigilando todas las redes. Está el INCIBE en España, el CENEPIC. Todas esas organizaciones están monitorizando lo que está sucediendo en las redes. De hecho, el INCIBE está trabajando también conjuntamente con Telefónica y monitorizan todo lo que está sucediendo en las comunicaciones a nivel del territorio nacional. Y si surge algún ataque, incluso en nuestras redes que tenemos en nuestra casa, en una ADSL, una fibra en nuestra casa, os pueden llegar a informar de incidentes que pueden estar sucediendo con vuestra conexión en vuestra casa. Todo eso se está haciendo actualmente. O sea, INCIBE tiene muchísima información para protección al ciudadano y a las empresas, ayudan también a las empresas, a la pequeña y mediana empresa, para poder hacer frente a todas esas necesidades de ciberseguridad que grandes empresas como Siemens pues tienen muchísimo poder económico para poder hacer frente a todas esas amenazas, y pues para las pequeñas y medianas empresas tenemos a esos organismos que pueden ayudar a proteger a esas empresas. Nos pregunta, gracias Mike. Carlos López nos hace doble pregunta. Al igual que hay una versión del NS para el despliegue de líneas de servicio 5G para no operadoras, ¿sabéis si hay o se espera la generación de una versión o ampliación del ENS para incluir controles ICS? Y la segunda pregunta es, siguiendo con el ENS, la evaluación de riesgos está basada en Magerit. ¿Hasta qué punto Magerit y la ISA/IS 62443 parte 3, 3.2 y 3.3 están alineados? Aquí hay bastante nivel, ¿eh? Esto ya es una pregunta de nivel, sí. La competencia. No sé si Vale, encuentro sí. la pregunta. Sí. Bueno, empezando por lo último que es lo último que escuché, al final la alineación de Magerit y EC está alineado, por supuesto, al final todas las medidas y gestiones de riesgos de ciber, en cierto modo, no te vas nutriendo de las previas, pero sí que es cierto que son dos enfoques diferentes. Al final, Magerit está enfocado para una gestión de riesgos de las TIC, de la tecnología de la información. Entonces, sí es cierto que, en cierto modo, la forma de proceder empieza de forma parecida, pero al final en la IEC, que es para entornos OT, es de forma diferente. Sí es cierto que, por ejemplo, estar a punto de vulnerabilidades, suscrito a los Product Cert, que es donde publican todas estas reportes, empieza igual, pero al final la gestión de un riesgo, cuando hablamos de un PC que te pueden robar tus datos personales, y la gestión de riesgo de una parada en planta es diferente, porque al final no, tienes que evaluar tanto la criticidad de ambos como también el nivel de ticketing. Por ejemplo, esos CNS, los SIEM que utilizan ambos, pues sí que tienen cierta complicidad y complejidad, pero a la vez están convergidos, porque un SIEM al final es un nivel de ticketing que te ordena toda esta monitorización para afrontar estos riesgos. Entonces, si lo conoces, te va a ayudar a trabajar la IEC, pero obviamente son formas independientes de trabajar. ¿Vale? No sé si lo aclara. Yo no soy un experto en esquema nacional de seguridad en todo detalle. Hemos tenido de momento, no hemos tenido la necesidad de certificar algo en el esquema nacional. Hasta lo que yo sé, el esquema nacional de seguridad no tiene nada o controles específicos para los sistemas de control industriales. Habría que chequearlo, pero vamos, en los sistemas de control también tenéis el NIST, que hay controles, creo que era el SP8, algo de SP800 me quiere sonar, tendría que buscarlo.
y luego pues el IEC 62443, pues ahí sí que hay controles para los ICS. Y muchas gracias. Nos preguntan varios y lo hemos tocado también a lo largo de la presentación. En el tema de ciberseguridad, que está todo tan naciendo, ¿cómo veis el tema de que una persona mayor de 50 años pueda acceder al mercado laboral en estos entornos? ¿Vosotros hay edadismo en este ámbito profesional? Si hay, perdón, la última parte no la... Edadismo. Edadismo, o sea, si hay, o sea, una persona mayor de 50 años que se plantee, ¿no? Estamos en la red Sabia, que se plantee trabajar en entornos de ciberseguridad, está reñida la edad, imagino que si hay una demanda tan grande de profesionales. A ver, nosotros acabamos de crear un hub de ciberseguridad en España que actualmente están trabajando alrededor de 100 profesionales aquí en España. Y han entrado hasta ahora todo tipo de edades, desde gente que ha salido recién de la universidad hasta gente mayor con experiencia, porque al final la gente joven trae sus conocimientos frescos de la universidad con nuevas ideas que vienen muy bien en algunos aspectos para empujar proyectos de forma ágil y demás, pero hay áreas en las que se necesitan personas con experiencia y con algún background más allá de solamente los nuevos conocimientos que haya adquirido alguien en la universidad. Sobre todo ahora con todos estos aspectos legales que hay ahora, el nuevo marco normativo, estamos viendo cómo aplica todo esto a las empresas y hay gente con experiencia, pues es necesaria. La verdad es que se abre un mundo, ¿no? Con la ciberseguridad en el que un equipo diverso que aporte esas soft skills y esas competencias, ¿no? De alguien más senior que lleva años trabajando, ¿no? Como decías, Mike, la ciberseguridad no es cosa de ahora del siglo XXI, sino llevamos ya décadas, ¿no? Hablando de ciberseguridad. Colocar una persona que ya lleve tiempo en este ámbito y se sume todo lo nuevo, ¿no? De las nuevas generaciones, yo creo que es muy interesante, ¿no? Para los entornos industriales el poder contar tanto con esas personas más senior como más junior, ¿no? Sí, Si querías decir sí. algo, Iciar. De hecho, mi experiencia, que yo al final sí intento estar formándome continuamente y demás, es que yo en las formaciones que he hecho, máster o certificaciones, primaba la gente más 45 más 50. Al final, la gente joven, es lo que ha dicho Mike, somos, yo cuando empecé era una junior, no sabes nada específico, entonces yo sí, siempre lo digo, siempre en estos ámbitos, sobre todo en la ciberseguridad, como es un add-on, no es me dedico a la ciberseguridad, es me dedico a la ciberseguridad en necesitas experiencia en ese valor al que la vas a aplicar. Entonces, yo en la mayoría de certificaciones que he hecho, la gente era gente con un background, un perfil brutal, que vieron la necesidad de formarse en ciber porque era algo que llegaba a su puesto o quería moverse a una empresa de eso y claro, era como ese add-on. Entonces, yo no he percibido que digan que no a una persona porque tenga una edad. Al final, yo lo que siempre he vivido es que se buscan perfiles con ganas y sobre todo con bastante proactividad. Y yo creo que eso es la base. En cuanto al tema técnico, ¿no? Hemos estado hablando de que se priman, por supuesto, las carreras de informática, pero también hemos hablado de que se necesitan abogados, analistas, o sea, que no todo, o sea, por supuesto, tiene una parte y un componente muy importante tecnológico, de carreras más técnicas, pero, por ejemplo, en el foro que nos ocupa hoy, que tenemos seniors de diferentes expertise, sí pueden plantearse, ¿no? La ciberseguridad como una segunda carrera profesional o
o a través de una certificación, a través de una formación, poder acceder, ¿no?, al mercado laboral en este sentido. ¿Cómo lo veis vosotros? Sí, por supuesto, al final yo sin ir más lejos, ahora en un máster que me he metido, tengo una compañera en clase que lleva 30 años en Airbus, que estudió una FP, entró y desde ahí pues formó su carrera profesional y quería dar un salto en su carrera y dijo pues me voy a formar en ciber y se ha metido a un máster con sus 50 años, se está especializando y nosotros, o sea, y los profesores incluso que son de su quinta o alguno puede ser más joven, la animan más porque dicen, jo, es que con tu experiencia, ya no solo lo que te enseñamos nosotros, sino lo que tú también nos puedes aportar a nosotros como docentes. Entonces, en ese sentido, yo la experiencia que he tenido ha sido buena, que habrá casos y casos como en todo, pero aquí lo que prima es la experiencia y que realmente tengas el conocimiento que requiere, que ahora mismo se demanda mucho por la ausencia de formación. Pues muchísimas gracias. No sé si, Mike, si quieres decir alguna cosilla más. Simplemente se me ha venido a la cabeza otro ámbito que hace falta muchísimo en ciberseguridad, que es el tema de concienciación. Y en realidad, para concienciar, no realmente necesitas tener conocimientos de ciberseguridad per se, sino el saber comunicar algo sobre ciberseguridad. Es decir, una persona que es un profesional en temas de generar comunicación, en el marketing y demás, que tiene habilidades de redactar o explicar temas, también son importantes a la hora de explicar temas de ciberseguridad. Ahí no necesitamos realmente mucho conocimiento técnico, sino todas las preguntas que vosotros estáis poniendo aquí en el chat, las que estáis lanzando aquí, es al final concienciación. Y esa concienciación consiste en saber sobre qué comunicar y saber trasladar ese conocimiento a todo el mundo. Ya no solo dentro de la empresa, sino a nivel todo el mundo, porque si conseguimos una concienciación a nivel mundial de ciberseguridad, evidentemente aumentaríamos la seguridad de absolutamente muchos aspectos. He estado leyendo algunas preguntas sobre qué hago si ha habido un ataque de Man in the Middle. ¿Cómo puedo reclamar si alguien ha filtrado mis datos? Al final estamos hablando de concienciar, de responder a todo este tipo de preguntas. Ahí no hace falta un conocimiento técnico específico. Es saber aclarar ese punto y comunicarlo, informarlo y explicarlo a la gente, básicamente. Pues la verdad es que podemos estar aquí un rato más de coloquio, pero vamos a cerrar Sí. aquí la sesión de hoy. Si tenéis, de todas maneras, si tenéis más preguntas, os vamos a compartir la PPT que nos han diseñado Mike y Ciar, y si tenéis algo muy específico os lo pueden hacer llegar, ¿verdad? Daros las gracias, Ciar y Mike, porque ha sido una clase magistral para tanto los que no sabemos mucho sobre ciberseguridad como los que ya tienen conocimientos algo más técnicos. Ha sido una webinar súper interesante a aplicar en nuestro día a día de manera particular, como para abrirnos una gran ventana y una gran puerta laboral, ¿no? De ampliarnos ahí la mirada hacia, como decimos en otros programas de SAP, y al final el senior, vosotros contáis con algo maravilloso que es la experiencia, años de trayectoria, como decía Carlos López, años de pegarte con la misma piedra. Entonces ya contáis con una gran base sólida que solo os dan los años. Si ahora le metéis una especialización como la ciberseguridad, imaginaos el valor añadido que tenéis frente y que aportar a una compañía, a una empresa. Con lo cual, desde aquí os animamos a que abráis esa mirada a nuevos entornos,
que no solamente digamos la ciberseguridad es algo de jóvenes, no, o sea, tecnología es para todos estamos implicados en ella y nos está abriendo muchísimas puertas, con lo cual desde aquí os animamos a que exploréis nuevas opciones en el mercado laboral y de nuevo daros las gracias a todos los que habéis participado en la jornada de hoy, en la sesión de hoy. Esperamos que os haya resultado muy interesante y muy útil. Y de nuevo, gracias a Siemens, a Ciar, Mike, por esta segunda sesión que nos habéis regalado. La primera fue sobre inteligencia artificial y esta segunda sobre ciberseguridad. Así que no podemos dar más que daros las gracias a todos por esta interesante sesión. Y gracias también al equipo técnico que están ahí, Amparo y Irene por ahí detrás. Muchas gracias a todos y seguimos en la próxima formación sabia. Recordaros que para aquellos que estáis emprendiendo con más de 50 años, recordaros que ya está abierta la convocatoria, la sexta edición de los premios Más 50 Emprende, para que presentéis vuestros proyectos y además empezamos y arrancamos nuestra gira presencial por diferentes ciudades. El próximo 6 de noviembre, el próximo miércoles, dentro de una semana, estaremos en la sede de Endesa habilitando un espacio de grabación para todos los que os queráis grabar vuestro pitch en directo con los compañeros y con el equipo de la productora de 259 Films. Vale. Los que estáis en el programa Sabia Advisor, mañana tenemos sesión a los que estáis en el tema de autoempleo y tenemos abierta también la convocatoria para el programa formativo Sabia Green. ¿Vale? Es un programa formativo de 40 horas que arrancamos el 11 de noviembre, este sí que es un formato online, en el que queremos que cualquier profesional vengáis del ámbito que vengáis, que podáis tener una visión, igual que hoy hemos abierto la mirada hacia la ciberseguridad en el sector verde. ¿De acuerdo? Entonces os animamos, está la convocatoria abierta, Sabia Green. Ahora os vamos a dejar en el chat los dos enlaces, tanto de Premios 50 Emprende como de Sabia Green, para que os inscribáis. Y, por supuesto, todo es gratuito dentro de Sabia, ya lo sabéis, porque somos proyectos sin ánimo de lucro, impulsado por la Fundación Endesa en colaboración con la Fundación Más Humano. Así que, a ver, ya, os dejamos, ahí tenéis el enlace de Sabia Green para daros de alta si queréis, si no lo tenéis en la página web. Y el de 50 Emprende, ahora mismo os dejamos el enlace. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por las... No lo encuentras, Irene, espera que lo busco yo. ¿Está en la actualidad? ¿No te sale? Vale. Bueno, os lo enviamos por email, de todas maneras. Así que muchísimas gracias a todos y que tengáis muy buen miércoles. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.